Vida. Por eso estamos en el capítulo 2, ¿cierto? De esta carta, de esta epístola a los Efesios, ¿cierto? Él nos habla principalmente de cómo Dios, estando nosotros muertos en nuestros pecados, ¿cierto?, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de este mundo. Es decir, aquí estamos reconociendo que la gracia de Dios para nuestra salvación, ¿cierto?, la gracia para nuestra salvación y la reconciliación con Dios también nos habla de la unión, que debemos estar como iglesia todos unidos por su gracia. Cuando Él dice que nos dio su vida por nosotros, que estábamos todos muertos en nuestros pecados y delitos, de repente nosotros podíamos asustarnos un poco, en el sentido de que poder preguntarnos por qué muertos, por qué nosotros podamos estar muertos si nosotros creemos que estamos vivos. Estamos vivos, claro, pero a lo que se refiere aquí, a una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Porque hay algunos que se preguntarán, ¿cómo puedo yo estar muerto espiritualmente si yo soy bueno? Si yo no le hago daño a nadie, si yo estoy pagando mis impuestos, no mato a nadie, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo estar mal si yo posiblemente no soy tan malo? Pero aquí el Señor es categórico y nos dice que Él nos dio vida a nosotros. Y al entender un poco más en profundidad qué significa que nos dio vida porque estábamos muertos, significa que nuestro Señor Jesucristo es el creador de la vida. En el Génesis, Él estaba creando. Dice Juan que todas las cosas por intermedio de nuestro Señor Jesucristo fueron hechas, y nada de lo que hubiese sido hecho si no hubiese sido por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la palabra, por eso que se le llama a Jesús el Verbo, porque es la palabra que dijo y fue hecha. Entonces, cuando Dios dio su vida, dio a su Hijo para que Jesucristo diera su vida y la volviera a tomar, Él es el creador de la vida. Y cuando nos da la vida, que nosotros que estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, Él nos resucita, al igual que Él resucitó en la cruz. Es decir, ¿de qué nos resucita el Señor? No nos resucita de esta muerte carnal, sino nos resucita de una vida espiritual, que es la que Él hace énfasis, ¿cierto? Cuando de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa iniciativa de Dios, ahí no tenemos ninguna participación nosotros. Es decir, si nosotros estábamos muertos, ¿qué podíamos hacer? Nada. Sino la iniciativa de Dios es de darnos vida a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque estábamos muertos. Ahora viene la segunda parte, dice, para que todo aquel que en Él crea. Entonces, que en Él crea, ahí está la alternativa de creer y no creer. Si tú crees que estuviste muerto y que el Señor te resucitó, por eso que esta carta está dirigida a la iglesia, a nosotros. Yo sé que aquí la mayoría hemos sido bautizados en el bautismo, ¿cierto?, de inmersión, que es el que nos enseñó, ¿cierto?, el Señor, que Él mismo se bautizó sin necesidad de hacerlo. Por ejemplo, aquí nuestro querido amigo Freddy González, él aún no ha ingresado, me parece, a las aguas bautismales, está en proceso de, ¿es verdad? Está en un camino hacia
la vida. ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos todos muertos, hermanos, estábamos muertos. A veces nos cuesta dimensionar la magnitud de esta palabra de estar muertos en nuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa seguir la corriente cuando nosotros seguíamos la corriente de este mundo, hermano? ¿Qué significa la corriente de este mundo, cierto? Las modas, las tradiciones, las influencias. Hoy por hoy, ¿qué es lo que significa eso? El internet, ¿cierto? Las redes sociales, la televisión, la publicidad, la radio, la televisión, etc. Estamos tan influenciados por la corriente de este mundo. Pero, ¿qué es la corriente de este mundo? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que yo les quería decir es de que cuando el Señor de alguna manera nos presenta dos alternativas, nos presenta la vida, la muerte, y nos presenta la vida, ¿cierto? Nos presenta en esta primera parte, en el versículo 1 y 2, ¿cierto? Del libro de Efesios, ¿cierto? Dice: cuando viviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa el príncipe de la potestad del aire? Hermano, el príncipe de la potestad del aire significa que nosotros estamos siendo en este momento influenciados por una corriente espiritual, por una potestad invisible que no se ve, pero que existe el mal, existe Satanás, el enemigo de Dios. Y este enemigo de Dios no se presenta con cachos y con cola, se presenta de una manera sutil en nuestra vida, a través de su influencia, dice el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué dice hijos de desobediencia? Porque éramos hijos de desobediencia. ¿Por qué ahí ocupa la palabra desobediencia? ¿Quién es obediente? Tú tomas un niño y le dices: tú tienes que comerte la comida, toda la comidita, y después tendrás el postre. Pero muchos niños se quieren comer el postre primero, sabiendo que primero tienen que comerse su ensaladita, su comida alimenticia. Entonces nosotros, ¿por qué éramos hijos de desobediencia? Porque nosotros tenemos un libre albedrío que Dios nos dio. Cuando nosotros decidimos, por eso que este mensaje es para la iglesia, decidimos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos va guiando por sendas de justicia. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? El que está en mí, ¿cierto?, lleva mucho fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí llevará mucho fruto. Entonces, si nosotros sabemos, leyendo las Escrituras, porque todo cristiano nace, ¿cierto?, con el deseo de aprender, de conocer más a Jesús. Y sabemos que debemos hacer lo bueno, y estando en nuestra mano hacer lo bueno y no lo hacemos, también es un pecado. Entonces, ¿qué somos cuando desobedecemos? Somos hijos de la desobediencia, porque tenemos el conocimiento de lo que Cristo nos da a conocer a través de su Espíritu, porque estamos hablando de una vida espiritual, no estamos hablando de una vida física. El Espíritu Santo, cuando tú entras a las aguas del bautismo, entra en tu mente, en tu corazón, y produce una transformación en ti. El Espíritu Santo es el que te guía por sendas de justicia, es el que te convence de pecado. Y cuando nosotros no obedecemos la influencia del Espíritu Santo, ¿qué pasamos a ser? Hijos de desobediencia, influenciados por este enemigo invisible que está en esta lucha, que no lo vemos, no es con cachos ni con cola, sino que estamos siendo influenciados en cada momento por él, de una u otra manera. Es por eso que somos hijos de desobediencia, ¿cierto?
en aquellos tiempos en que vivíamos todos nosotros andando en los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de nuestra carne? Cuando Pablo se refiere aquí a los deseos de nuestra carne. Si bien es cierto, nosotros tenemos necesidades de vida, de alimentar, ¿no es cierto?, de poder tener condiciones para poder vivir. Pero también dentro de los deseos de nuestra carne está la concupiscencia, que son los malos deseos, ¿cierto? Aquí también se habla en Gálatas 22 de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Todo lo que son los frutos de la carne, esos son, hermanos, el pecado carnal que tenemos. ¿Cuál es nuestro pecado carnal que tenemos, hermanos? Nosotros somos orgullosos, somos vanidosos, nosotros queremos darnos la vanagloria a nosotros mismos, nosotros queremos hacer las cosas como nosotros creemos, con nuestra lógica, con nuestra forma de ver la vida. A veces siendo avaros, egoístas. Esos son los deseos de nuestra. A veces en la parte sexual nos dejamos llevar por la lascivia, ¿cierto? Llevado a veces a extremos radicales. Esos son los deseos de nuestra carne, nuestra falta de control y dominio propio. Entonces, aquí dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo pecado comienza aquí en nuestra cabeza, hermano. Cuando tú quieres cometer un pecado, no lo haces sin pensar. Cuando cometes un pecado de acción, porque hay pecados de pensamiento, de acción y de omisión. Pero cuando tú cometes un pecado de acción, primero comienza en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Por eso le dice, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Porque por naturaleza, dice, somos hijos de la ira. ¿A qué se refiere cuando dice que somos hijos de la ira? ¿Cierto? Jesucristo, cuando estuvo en el templo, se airó, tuvo ira. Jesucristo, cuando vio que vendían las palomitas, cuando vendían los animalitos para el sacrificio, y los fariseos tenían un negocio grande ahí, que tú no lo podías comprar en ninguna parte, sino que tenías que comprarlo ahí, que lo vendían a un precio triplicado, ¿cierto? Y con dinero que era de los judíos, no era el dinero romano, tenías primero que ir a dejar recambio y cambiar el dinero judío. Entonces, Jesucristo se airó. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Por eso que somos hijos de la ira. Cuando el Señor aquí nos dice que somos hijos de la ira, es que muchas veces nosotros podemos airarnos. Yo le pregunto a la hermanita Lady, hermanita, ¿usted cómo reaccionaría si su hijito menor, que se llama Alan, está en un parque? Usted lo lleva a un parque, ¿cierto? Y ve que un joven ya más grande es abusivo y lo golpea y le trata de hacer tal cosa. ¿Usted cómo reaccionaría? Así. Se airía, ¿no? ¿No me gustaría su trato con mi hijo? Es natural que una persona se aire. Lo mismo que se airó Jesús cuando vio ese negociado que tenían en el templo. Entonces, cuando nosotros estamos en esa actitud, podemos pasar al paso siguiente, que es el pecado. Es por eso que el Señor, dentro de los frutos del Espíritu, dice, tener dominio propio. Ella no podía ir para allá y pegarle un par de cachetadas a ese niño, no. Le puede decir, no hagas eso, porque eso no está bien. Pero al momento de ir para allá y pegarle un par de cachetadas, ya está pecando, ¿cierto? Entonces, por eso que somos
somos, ¿cierto?, desobedientes. Ahora, hermano, en el versículo, porque estamos desmenuzando, ¿no es cierto?, en el versículo... Versículo 4. En el versículo 4 dice, pero Dios, aquí hay un pero. En todo el versículo 1, en el 2 y en el 3 nos está mostrando el Señor cómo éramos, de cuál era la naturaleza, cómo nos comportábamos, desobedientes, muertos. Pero, acá hay un pero. Es un nexo entre lo que vimos en los 3 versículos anteriores y nos conecta con el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Hermano, ¿cómo Dios no hubiese tenido una infinita misericordia que estando Él arriba, dio a su Hijo para que viniese a morir por nosotros y pagar los pecados nuestros para que tuviéramos vida eterna? Y nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Esa es la misericordia, por su gran amor. Aunque estando nosotros muertos en pecado, Él no se fijó, es que somos pecadores, no merecen, ¿cierto? No les demos otra oportunidad. No, Él dijo, porque Cristo no ha venido a buscar justos, sino a pecadores. Él, sabiendo que éramos muertos en el pecado, dio a su Hijo para que Él pagara lo que decía la ley. La ley dice en Romanos, ¿cierto, Pablo? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿Cómo Dios no nos ama de esa manera tan extraordinaria que dio a su Hijo para que seamos salvos? Dios corrió un riesgo muy grande, que cualquier cosa que Jesús no estuviese conectado con Dios, hubiese caído tal vez en un pecadito chico como algunos creen, pero Jesús nunca tuvo un pecado. Pudo tomar la vida nuevamente, tomar la vida estando muerto, bajó, ¿cierto?, al fondo de la tierra, dice la Biblia, pero al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó, porque no tenía pecado, porque si hubiese pecado, aunque sea 1 milímetro, no hubiese resucitado y estaríamos todos en calidad de muertos. Pero como Él resucitó, dice aquí, juntamente con Él nos resucitó. ¿A quiénes? A nosotros. Nos resucitó porque estábamos muertos. Juntamente nos dio, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo, miren, interesante, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa que nos haya hecho sentar en lugares celestiales, hermano? Es decir, que espiritualmente hablando, nosotros estamos elevados a Dios, estamos cercanos a Dios, ya no estamos separados por el pecado. A través de su Hijo, Él nos juntó con Dios y nos elevó a, dicen, a lugares celestiales. Aquí le está hablando a nosotros, aquí le está hablando a nosotros, que somos apartados. Cuando la Biblia dice que somos santos, somos apartados para un propósito, para utilizarnos a nosotros con cada uno de nuestros dones para algo. ¿Qué es ese algo? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundancias y riquezas de su gracia y su bondad. Es decir, para anunciar en los siglos venideros. ¿Por qué, hermanos, en los siglos venideros? Porque esta palabra fue entregada hace más de 2000 años. Y hace más de 2000 años a la fecha, el Evangelio de Cristo ha hecho muchas cosas buenas en este mundo. Ha frenado guerra, hemos tenido la capacidad de podernos comunicar, de tener un poco de bondad, de poder darnos a entender que no debemos hacer el mal. Es decir, que si no hubiese venido Cristo en ese momento exacto, yo creo que el mundo ya estaría destruido por guerra.
hasta el momento Él está conteniendo esa guerra a través de su Santo Espíritu que aún permanece en este mundo. Entonces, para mostrar por los siglos venideros, en el versículo 8 dice, porque, acá viene la parte más importante, hermano, de esta predicación. ¿Por qué? Quisiera que no me acompañaran en la lectura. Porque, versículo 8, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, hermano, este regalo inmerecido, estando muertos, Él murió por nosotros y nos dio este regalo inmerecido. Porque ¿qué hemos hecho nosotros para merecer la vida? Porque Él nos dio la vida. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer la vida? Nada, hermanos, nada. Ni siquiera un milímetro de nuestras obras puede mejorar esta salvación. Ni un milímetro. Podemos decir, Señor, mira, te presento esta obra. ¿Mejorará Dios algo de nuestra salvación si le presentamos, mira esta obra? Nada. Nada podemos hacer por nuestras obras. Entonces, dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesús y de Jesús. La fe en Jesús y en Jesús. Ambas cosas. Y dice, en esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Una fe chiquitita o una fe más grande, o la fe que tengamos, ni siquiera eso es de nosotros, es obra nuestra. Incluso eso es un don de Dios, que Él te lo da fe para que puedas creer en Él. ¿Cierto? Y en el versículo 9, no por obras para que nadie se lo olvide, y el 10 dice, pues somos hechura suya. ¿Qué significa que seamos hechura suya? Cuando Dios en el Génesis, Jesucristo, ¿cierto?, creó al hombre, ¿cierto? ¿Qué significa que haya sido creado Dios al hombre a su imagen y semejanza? Que nos hizo semejante a ellos. Por eso que aquí dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo. En Cristo significa cuando resucitamos de muerta a vida, para, ¿qué dice? Para Buenas obras. Buenas obras. Es decir, el Señor, en un momento en que nos sacó de la muerte y nos trajo a la vida, ¿con qué propósito lo hizo? Con el propósito de salvarnos, pero a su vez de que tuviéramos buenas obras. Es decir, si yo me entrego a Jesús y no el propósito, ya soy salvo, pero no veo reflejado en mí las buenas obras, que la palabra dice, si me amáis, el amor de Dios, guardad mis mandamientos. La obediencia y las buenas obras son el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? El Señor dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿cierto? Si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, muchos frutos llevarán. Muchos frutos llevarán. Pero aquel que no permanece en mí es secado y recogido y echado al fuego. Es el propósito de Dios cuando dice aquí, pues somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Este plan lo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, anduviésemos en buenas obras. Cuando Dios nos dice que anduviésemos en buenas obras, hermanos, entonces ahí es donde nosotros tenemos que, por nuestro libre albedrío, evitar
Señor, aferrarnos a Cristo con toda nuestra mente, nuestro corazón y evitar la influencia de estos poderes. El poder del enemigo es el poder satánico que a veces nos maneja a cada uno de nosotros con una actitud autodestructiva, irracional, inverosímil. A menudo nos deja llevar por las emociones. ¿Se han fijado que hay películas que nos hacen emocionar, pero con un tema de un trasfondo que no es de Dios? Nos dejamos llevar por nuestra mente. Las mismas telenovelas. ¡Uy, que me emociona! Pero detrás del trasfondo está, es cierto, la infidelidad, está la venganza, está el orgullo, está la... Entonces nos dejamos llevar por las emociones irracionales que a menudo, ¿cierto?, nos descontrola y nos violenta, generando en nosotros acciones desproporcionadas e injustas. Evitemos eso. Si estamos en Cristo, aferrados a Él, como somos los pámpanos, llevaremos mucho fruto, que significa que estamos vivos espiritualmente. En la parábola de las vírgenes, ¿qué pasó ahí? Las vírgenes, habían 10 vírgenes, pero hay algunas que en sus depósitos les faltó el Espíritu Santo. Es ahí que algunas habían sido de la iglesia, pero no estaban aferradas ¿a quién? A la vid. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Hay fuerzas a veces malignas y estrategias ocultas que los hacen de repente flaquear o estar débiles en la fe, o a veces tratar de ignorar, ¿cierto?, la influencia del Espíritu Santo, que es el espíritu destructor. No debemos mirarlo en menos. Es un espíritu poderoso y es demasiado activo, que a veces por nuestra fuerza no lo podemos controlar, pero estando tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, podemos vencer. Amén. Jesús dijo: en este mundo tendréis tribulación, mas confiar en mí, yo he vencido al mundo. Hermanos, espero que este mensaje les haya tocado el corazón y poder apreciar el enorme valor que tuvo y amor Dios al enviar a su Hijo para salvarnos y sacarnos de la muerte a la vida. Vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, apreciados.